Y ahora, para comenzar con la discusión sobre este tema, invitamos al escenario al doctor Lipset, al doctor Alston, y le damos entonces la palabra a la doctora Nancy Ibarra. Ella es la directora de Producción y Consumo Sostenible de la ANDI. Les recordamos que pueden participar en redes sociales usando el hashtag Sostenibilidad ANDI y que nos encuentran también en esta red social y en Twitter para que nos sigan y hagan parte de nuestras conversaciones. Doctora, tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero quiero agradecerles por la afluencia. Creo que para la ANDI es una verdadera alegría que estemos hablando de sostenibilidad como la nueva revolución industrial. Tal como lo dijo el doctor Bruce, también lo mencionó el doctor Quijano. Creo que esta es una primera reflexión sobre cómo vamos a manejar los modelos empresariales colombianos hacia la sostenibilidad. Para mí es un honor, emulando a Alfredo, el tener a Reed, el tener a Ken con nosotros, personas que vienen desde hace más de 20 años trabajando en el tema de economía circular, de ecología industrial, y pues Alfredo que nos está demostrando que es posible que tengamos la implementación de la economía circular y estos conceptos en una visión de negocio, y que a veces ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo, que de alguna manera hoy podamos decir sí, lo estamos haciendo, y tenemos que ponerle el nombre hoy de lo que significa. Primero, pues hemos estado con una jornada muy larga, no vamos a hacer muchas preguntas para que podamos seguir con la agenda como lo hemos venido planeando, y yo voy a enfocarme en 3 preguntas claves. La primera para el doctor Reed, y es ¿cómo vamos a hacer que realmente ser verde pague? Esa gran pregunta que tú hiciste ahorita, ¿cómo vamos a hacer para que ser verde pague? Well, I think that what's really important is the public policy that's in place that shapes the economic incentives that firms face. So it's very important to have good policy so that when companies want to be competitive and they want to be green, being green isn't more expensive for them. Now there's another level at which the companies have to be smart in business terms and pick the right green strategy and understand their market, but ultimately it comes down to what things are expensive and what things are not. And so I think in the larger context it's about public policy. En ese caso, ¿qué le debemos preguntar? ¿Qué le debemos pedir al gobierno? ¿Hacia dónde debe ir la política pública de alguna manera para incentivar estos modelos, tal y como nos está recomendando? You want this one answer? Muchas. Aquí hay muchos delegados del gobierno, entonces yo creo que les gustaría escuchar hacia cómo podemos realmente incentivar. ¿Cómo realmente podemos incentivar? Hay muchos delegados del gobierno aquí acompañándonos. ¿Cómo podemos incentivar desde la política pública que realmente nos volvamos eficientes en el manejo del recurso, que nos volvamos empresas sostenibles? ¿Qué es lo que debemos pensar para el futuro del país y el futuro del modelo industrial? I think at a broad conceptual level the answers are clear. What's difficult is really creating good public programs and the politics. That I think that if we tax environmental externalities, or that is pollution and other bads, like taxing carbon dioxide, and if we set up regulations that are structured appropriately, that will happen. But that's almost a platitude. What it really comes down to are the individual regulations and the way they get designed, and what the politics are of getting the good versions in place rather than the bad versions. I think it's hard to give an answer that has substance at this level of discussion. Gracias. Claro que sí. So I think to add to that, I would say that governments could begin to prefer products that are circular economy or cradle-to-cradle direction as part of their procurement. Governments buy a lot of things, use a lot of stuff, and so they could be a positive example. Y ya para precisamente, doctor Ken, hay algo que me llamó muchísimo la atención de su presentación, y es
muchos de los residuos o muchos de estas corrientes pueden convertirse de esos residuos a ser realmente materiales para otros procesos. Y quizás una de las mayores fortalezas es empezar a hablarnos entre sectores, hablarnos entre industria, cómo podemos promover precisamente esta asociatividad que además va a ser parte del tercer panel del evento. I think it starts by going back to the beginning, to the design of products. If we take the products that exist today and then try to do these good things with them and to make them circular, it won't work. Because the design parameters have already been set. The iPhone that is in my pocket is fixed in all of its dimensions and all of its materials. And so now it's almost impossible to do the right thing, because the design decisions didn't include these considerations. So really we have to go back to the beginning and start the design process over again, including everybody, so that now when we ask the question, what's next is what's next for every product. It's what's next for the residuals from the paper mill. I would also say that, when you sell the paper to your customers, they have to think about what is the ink that they're using on the paper, because there could be non-optimized materials in the inks that when you bring it back and try to reuse it, you are not having a good biological material that can go back safely into the biological cycle. So we have to apply this thinking at every scale, at every point in the supply chain. Gracias. Y Alfredo, a nivel empresarial, ¿cómo logran emerger este tipo de proyectos sostenibles dentro de la misma estrategia del negocio? ¿Cómo miden realmente que la sostenibilidad les está generando valor agregado, los hace diferenciadores, los diferencia a nivel competitivo? ¿Cómo lo miden y cómo lo logras vender al interior de la compañía? Ok, gracias. Primero empezamos con mucha capacitación, empezar a contar a la gente qué es lo que queríamos hacer. Y hubo un factor que empezó a jugar a favor. En la empresa hay mucha independencia entre una operación y otra. Entonces, digamos, cada gerencia es responsable de su unidad operativa y ahí se miden todos los parámetros para cada uno de ellos. Entonces, cuando uno comienza a hacer un ahorro en energía, un ahorro en agua, eso comienza a tener un impacto en los costos de ese centro operativo. Entonces ya tiene un doble estímulo, porque a su vez ese gerente va a mostrar mejores resultados de reducción de costos a la vez que está mostrando resultados de reducción de esos parámetros. Entonces llegamos a un punto en que nos tocó liberar un poquito más a la gente para que pudiera trabajar en esos temas, y lo que hicimos fue también fortalecer el grupo que yo dirijo, el departamento técnico. Entonces entraron ingenieros nuevos que, sin estar en la línea de operación, están pendientes de todos estos temas para mejorar. Entonces, ahorita tengo un grupo de 46 personas, todos profesionales, de los cuales hay 22 que están dedicados a que cada vez seamos mejores. Entonces, trabajan en optimización de proceso, trabajan en diseño de nuevos productos, trabajan en la parte de reducción de energía. Y por el otro lado está el grupo también de ingeniería y mantenimiento, que trabajan coordinados, y hacemos reuniones periódicas donde todas las disciplinas aportan lo que se quiere y lo que se busca. Y algo importante me parece a mí es darle a la gente exposición. Nosotros creamos algo que ha resultado ser muy exitoso, que se llama el Día del Ingeniero de Procesos. Lo hacemos cada 3 meses, queremos hacerlo cada 3 meses, lo estamos haciendo cada 6 en este momento, y es que ellos tienen la oportunidad de exponer sus trabajos ante todo el resto del grupo de ingenieros y el comité administrativo de la compañía. Eso genera un estímulo muy especial y nos le permite a uno también conocer a la gente, darle exposición, y los ingenieros y la gente se siente muy bien de poder explicar su propio trabajo, ¿sí? y no que no haya ese reconocimiento, que eso es importante. O sea, para mí parte del éxito se debe a eso, a poderle llegar a la gente a que tome conciencia. No se debe llegar vía imposición, sino vía convencimiento. Entonces, cuando todo el mundo empieza a ver el beneficio y ve si por convencimiento se funciona mejor. Y otra pregunta que quería hacerte es que generalmente vemos que en la visión tradicional nosotros vendemos productos y hoy estamos hablando de vender servicios. ¿Cómo se logra dar ese paso, ese salto a empezar a mirar esto del bien al servicio? Sí, eso fue muy importante, y se fue a raíz de que
pues las circunstancias cambian permanentemente. Entonces nos pusimos a pensar, a veces hay negocios, nosotros estamos en varios negocios en que comienzan a verse amenazados por una circunstancia o por otra. Entonces dijimos, cuando uno mira las cosas desde el punto de vista de sostenibilidad, cuando algo es insostenible, tarde que temprano se va a caer. Entonces yo tengo que salir adelante, en lugar de yo ponerme a pelear contra una cosa una pelea perdida, yo me voy a tomar una posición mucho más fuerte, y en el caso de los clientes, ¿cómo pensábamos? A mí de pronto me conviene más vender las cajas más pesadas porque vendo más material, ¿sí? Pero por el otro lado, crea una distorsión, le da oportunidades a mis competidores, ¿sí? Aumenta mi estructura de costos. Entonces, uno sí ve que a veces es mejor uno de una vez tomar la iniciativa, y cuando uno ve un riesgo, enfrentarlo de inmediato y simplemente ir a resolverlo de fondo, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene la visión a futuro, nosotros sabíamos, y uno fácilmente puede visualizar qué es lo que el cliente preferiría. Pues él no quiere tener que preocuparse por nada de esas partes y dejar que otra compañía especializada lo haga. Entonces queremos tomar el papel de esa compañía especializada que lo va a hacer. Así como nosotros estamos dejando que en algunas partes del proceso nuestro entren compañías especializadas a ayudarnos, como fue el ejemplo que le conté de contratar a unos expertos en energía, porque eso le ahorra a uno mucho tiempo y le da a uno más beneficios, porque es gente que ya sabe cómo hacerlo y que tiene las herramientas para hacerlo. Gracias. Y les hago la misma pregunta a ustedes. ¿Cómo pasamos ese salto de pensar solo en producto, de pensar en servicios dentro del modelo de negocio? Let me answer a different question. I think in these matters it's important to distinguish between low-hanging fruit and things that are going to take a longer effort. And in the latter case, I think it's very important to have what I call a strategy for perseverance. And that means that understanding that a certain goal is worth doing, but it is not something that can be done quickly. And so there has to be a strategy for staying in the game long enough that the results that you're looking for are realized. That refers more to some of the earlier things. How to find service opportunities to change products to services. I don't see any particular way to do that. It's happening in a lot of places. Famously, the sharing economy is growing by leaps and bounds. The big complication there is it's not clear that when durable products are shared, that it's always an environmental benefit. And so there's not just a business question here, but you have to ask what's actually happening. So right now, it looks like car sharing is an environmental benefit, but that actually depends on how the overall travel behavior changes. So it's possible that someone could be a member of a car sharing service and drive more. And we know that it's the tailpipe emissions from cars, not the production of automobiles, that has the greatest environmental impact. So going from products to services does not automatically produce a greener world. It is a first step. It's an enabling step, but you have to do your homework, and you have to have some sense of how people will behave. And Ken, ¿qué opinas al respecto? I think it's very difficult to generalize. I think we really have to look at each sector and each product area in detail to be able to answer whether it does work or not to make a service change. If you've just done, as we saw in the paper example, made a very large investment in new equipment, new capital equipment, you're going to have to run that technology for quite some time in order to amortize the cost of the investment and get your money back. And so for some industries, the opportunity to change is going to be slower, take longer time. But maybe a new entrepreneur can come in who doesn't have any existing equipment, doesn't have an existing factory, and can reinvent how they do it because they have no investment in any existing equipment. So I think it's going to be a mixture of companies trying to change and evolve from where they are, and also new people coming in with completely new ideas and new ways of doing things.
Bueno, y voy a aprovechar, hay algunas preguntas del público, voy a escoger dos. Vamos a ver. Dice el doctor Ken, si conoce la iniciativa de economía azul, que es similar a la economía circular, y si ve sinergias y posibilidades de realizar proyectos piloto con estos dos conceptos en Colombia. I think there's plenty of opportunity to do pilots in all of the different areas. Dr. Reed showed all the different words we have to describe things that come from a common root. Many of these initiatives are similar but slightly different. And I think you have many examples. We're starting to work on one now with the Organization of American States, where a raw material, it's actually a fruit from a tree in one of your regions, was just wasted and thought had no value. And now the indigenous people are realizing that there is a way in which that fruit can be turned into a high-value material. And in fact, it's now better. Instead of cutting down the trees and selling the wood, they're now going to focus more on the fruit, because that's regenerative each year, and it's a higher value product. And so the community can earn more money from something that was previously not given any value. So I think there are many ways we can look at all the things you're doing in Colombia and find examples where, if we take these ideas and just push them a little further, you will have many circular economy blue examples, cradle to cradle examples. Yes. You know, if you saw all those labels that were on my slide, I think you can understand the phenomenon of the many frameworks in a variety of ways. It represents, in some cases, genuinely new ideas, and that's very important. In some cases, it represents a reinvigoration of an old idea. That is, people become tired of a label, and it's too familiar, it carries too much baggage institutionally or politically, and so what a new label does is it provides an opportunity to insert new energy into an approach. And then there's also a kind of entrepreneurialism that goes on, that we're all trying to get people to like the framework that we use, so that we get the various benefits of it. And the result is some very confusing mixture of all those three things going on at the same time. Okay. Y la última para los tres es, ¿cuál es la estrategia para incorporar una verdadera cultura de economía circular en una organización? Repito, ¿cuál es la estrategia para incorporar una verdadera cultura de economía circular en una organización? Y esto para los tres. De pronto, Alfredo, ¿quieres conversar? Ok. Yo siento que de alguna manera, de pronto, no intencionalmente en la empresa, esto ha venido pasando. Y si uno mira las decisiones del pasado, con el ejemplo que les puse de la parte forestal, eso claramente es una decisión que se tomó, que se relaciona con economía circular, porque luego cierra completamente el ciclo, el producto vuelve nuevamente de la tierra a surgir y vuelve y sigue el ciclo de manera permanente. Pero sobre todo yo diría que el impacto que está teniendo sobre las comunidades y sobre las personas que se benefician de eso hace de que las personas que toman esas decisiones se sientan cada vez más estimuladas a seguirlo haciendo. Y los otros ejemplos también yo creo que aplicarían. La medida en que uno aumenta y mejora sus relaciones con su cliente y que ve que su cliente luego le comunica, mire, yo sí aumenté mis ventas, yo sí disminuí mi costo de transporte, yo sí disminuí mi costo de almacenamiento, genera una satisfacción adicional al beneficio económico, y eso termina haciendo que uno se sienta más conectado. Al final, nosotros nos sentimos amigos de los clientes y esperamos pues que ellos también estén con el mismo sentimiento hacia nosotros. Sentimos que sí, de alguna forma, pues, cuando uno hace algo bueno por otro, pues normalmente ese sentimiento es el que se genera. Entonces, yo vuelvo, insisto, en el punto de que esto se hace a través de convencer a la gente, de orar siempre bien intencionadamente, de orar sin egoísmos,
de uno darse y demostrar que se puede, y a veces hay que hacer pequeños sacrificios. Yo no me las puedo ganar todas, yo tengo que ceder algo, ¿sí? A veces es más importante conectar una relación de largo plazo que yo tratar de forzar a yo ganarme unos pesos más en el presente. Eso es algo que también lo hemos entendido de esa forma, y muchas de las decisiones que se han tomado con ese criterio. Gracias. Y Reed, ¿qué opinas entonces? I'm not an organizational sociologist, so I don't have any stunning novel insights on this question, whether it's a matter of finding a champion within an organization or support from the top levels, the executive levels. I think this is not a challenge that is unique to the circular economy. I think that whether you're talking about, the total quality management movement in the 1990s or anything like that, there's always this challenge of how do you get a new set of ideas and practices adopted in companies. And if you want help with that, turn to your friends at a business school who grapple with this all the time. I agree with all that's been said. I think there is both top-down and bottom-up approaches. It's much harder to start at the bottom and find enthusiastic people who can help these ideas rise inside the company, but it happens. We work with companies both ways, but I think the most successful are when you have a CEO and an executive team that is bought into the idea that this is the way to go, and then helps you come into the organization, much as you've been doing inside your company, to educate people and give people a chance to see where the business benefit is. Because we're primarily talking about businesses here. And the reason that eco-efficiency has been so successful is because it saves money. All of these decisions to make these changes on eco-efficiency were because they saved money, and there happened to be an environmental benefit, and so now it's a green program. But remember that one of the diagrams I showed, I didn't spend a lot of time on it, but when we look at the sustainability, we talk about the 3 E's, and one of the 3 E's is economics. So the economic piece never goes away, and this is the easiest way to convince any company to make a move forward. Bueno, no quiero cerrar sin agradecerle a la Universidad de los Andes y a la Universidad de Yale porque Reed esté con nosotros acompañándonos en este primer evento de sostenibilidad, a la OEA que también nos permitió tener hoy aquí y que estamos pensando que esto tiene que ir más allá, que hay muchas acciones que tenemos que desarrollar de manera conjunta, y pues Alfredo a mostrarnos que es posible implementar estos principios en nuestras estrategias y seguir siendo competitivos. Small Fit Cap, pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias, y los invitamos ahora al almuerzo. Amables.